La serie de programas Vidas Académicas en Ingeniería Industrial es una iniciativa que pretende dar a conocer la trayectoria de los grandes profesores de las escuelas de ingenieros industriales de nuestro país, personalidades que han destacado por sus conocimientos, capacidades y producción científica e investigadora, además de por dejar su impronta en los lugares por donde han pasado. Esta que comienza hoy es la cuarta entrega de la serie, con 2 nuevos programas en los que nos acercaremos a la trayectoria y a las experiencias de Enrique Alarcón Álvarez. El profesor Alarcón es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 1966 y doctor ingeniero en la misma universidad desde 1970. En el año 75 se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense. Enrique Alarcón ha desarrollado su labor docente en las Universidades Politécnicas de Madrid y Barcelona y en la Universidad de Sevilla. Precisamente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid es actualmente profesor emérito. Allí ha sido director del Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales. Ha desarrollado su actividad proyectista y de asesoramiento técnico principalmente en la Subdirección de Estudios y Obras Nuevas de Renfe, en la Sociedad de Investigación, Estudios y Experimentación, de la que fue presidente, y en el Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica, CEMIM, del que fue director. Miembro de numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales, es académico constituyente de la Real Academia de Ingeniería, de la que fue presidente durante 4 años. También posee numerosas distinciones y reconocimientos. Hoy recibimos al profesor Enrique Alarcón Álvarez, que dialogará con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Estamos de nuevo en la serie de programas Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Esta vez tenemos el placer de que esté con nosotros el profesor Enrique Alarcón Álvarez. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Y vamos a seguir la pauta que venimos teniendo en esta serie de programas de hacer una serie de preguntas sobre la trayectoria académica tanto como alumno, como investigador, como docente y como responsable de enseñanzas del personaje que entrevistamos. En este caso, el profesor Enrique Alarcón Álvarez presenta una singularidad, dado que su titulación es de ingeniero de caminos, canales y puertos, y el doctorado también lo tiene hecho en la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos, pero, sin embargo, es un referente de lo relativo a las enseñanzas en las escuelas de ingeniería industrial, disponiendo de gran cantidad de discípulos en este ámbito académico. Es por lo que estamos muy contentos de que cuente con nosotros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Empezamos, como siempre, en su ingreso en la universidad como estudiante. Estamos remontándonos, entiendo, que al Plan 57, a un plan de estudios que tiene cierta trazabilidad con los estudios actuales, pero muy diferente. Sí nos gustaría saber cómo era el plan de estudios, cómo era la Escuela de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos entonces, qué sociología había, qué grandes diferencias había para un espectador actual. Realmente, como has dicho muy bien, estábamos en un plan nuevo, era el Plan 57, había roto toda la tradición de preparación en las escuelas especiales, pero la vida universitaria, dicho así, empezaba con el curso selectivo que se hacía en la Facultad de Ciencias en particular, por lo menos en nuestro caso, porque la escuela no tenía capacidad para atender a los que estábamos allí.
y desde luego fue una de las experiencias más interesantes de la vida. Pasar del colegio con chicas y chicos separados por 20 kilómetros de distancia a un sitio de la universidad donde además los profesores eran bastante implacables, había muchísima gente y había un ambiente fantástico como era en la ciudad universitaria, de juventud y de ilusión, pues era muy interesante. Aquello era complicado, pero era ya un primer paso. El paso siguiente, para separarse ya completamente de las enseñanzas escolares, del colegio, quiero decir, de segunda enseñanza, era la escuela. La escuela, si la facultad era seria, la escuela era tremenda. O sea, allí recuerdo que los exámenes duraban un día entero, de cada asignatura. Parecía que había pocas asignaturas, pero claro, uno entraba a las 9 de la mañana y salía a las tantas de la noche, y de forma continua. Es decir, la exigencia era tremenda. La exigencia simplemente en el curso de iniciación. Y luego ya dentro, una vez que se había aprobado aquel curso, pues uno intentaba adaptarse a lo que había. Lo que había era un edificio venerable en la calle Alfonso XII, número 3, donde no había pues instalaciones deportivas, prácticamente no daba tiempo tampoco a utilizarlas si las hubiera habido, porque había una exigencia tremenda de todos los profesores. Pues que puedo contar, se daba clase por supuesto los sábados y naturalmente se pasaba lista y lo mismo que la asistencia obligatoria, la corbata también, con lo cual pues había sus más y sus menos cuando uno se la había olvidado porque llegaba corriendo. En fin, gracias a Dios siempre había algún ordenanza que alquilaba aquellas cosas para salvar el paso. Otra cosa dramática también era que volvíamos a caer en lo mismo, no había chicas, o sea que en la dichosa escuela de caminos, pues las chicas, desgraciadamente ahí, entraron cuando yo salía, o sea que mi primer curso como profesor allí vio la primera chica que además era un expediente extraordinario y que finalmente decidió irse después de haber sacado las mejores notas en el primer curso. Entonces estaba todavía en las proximidades de Atocha, en la calle Estaba Alfonso XII. en Alfonso XIII, número 3, al lado del observatorio. Al lado del observatorio astronómico de Carlos III. Exactamente, el edificio era el de toda la vida, iba a decir, bueno, no el de toda la vida, pero el que se había construido intentando organizar una institución moderna en comparación con las... por ejemplo, creo que habían tomado como modelo a Aquisgrán, la Escuela de Ingenieros de Aquisgrán, y a la escuela, la ETH, claro, de Zúrich. Y entonces, pues, la intensidad era, el lema de la escuela era constancia, trabajo asiduo y severa disciplina. Y, bueno, a mí la verdad es que no me costaba mucho porque mis padres ya eran así sin ser de caminos, o sea que aquello pues me acostumbré. Desde luego lo peor fue salvar las deficiencias de formación en cosas como geometría y demás, que fueron realmente lo que más me costó. Y a lo largo de la carrera, pues la verdad es que fui descubriendo asignaturas que, de entrada, nada más empezar, ya me encontré con que me gustaban muchas cosas. La primera, la asignatura de Historia del Arte, que suena un tanto extraño, pero nos venía la mar de bien, después del esfuerzo de selectivo iniciación, tener una asignatura donde pues uno hablaba de los hititas y del Imperio Medio egipcio y de esas cosas, pues era una cosa refrescante e interesante. Me llamó mucho la atención desde el principio los temas de estructura, resistencia a materiales y cosas así, y en particular porque allí al lado de la escuela había lo que se llamaba el Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, donde estaban todos los discípulos de Eduardo Torroja y en particular los jóvenes turcos, digamos, que marcaban una especie de modelo a todos los que estábamos por allí, como el profesor López Palanco, que ahora está en Arquitectura de Sevilla, o Fernando Arriaga, que ahora está en Teleco, o Juan Moreno Torres, que me parece que no ha seguido, pero que entonces estaba haciendo una tesis muy interesante sobre fotoelasticidad en el propio laboratorio. Y aquello fue un modelo interesante de comportamiento, de forma de afrontar la vida, de exigencia, como decía. Y, en fin, fue muy influyente en mi vida.
¿Algún profesor destacado? Pues yo creo que estos que le he citado son los que más me influyeron. Efectivamente, quien me había marcado en cuanto oí hablar de él, porque falleció justo el año que entré yo en la escuela, era Eduardo Torroja, pero me dieron clase todos sus discípulos, pues Florencio del Pozo, Carlos Benito, en fin, toda Batanero, que luego Juan Batanero, que luego fue el que me dirigió la tesis, etcétera. Pero realmente la impresión fuerte la hicieron los jóvenes, que eran los que veían por dónde podían ir las cosas y demás. Una vez acabada la carrera, profesor, desarrolla actividad profesional y luego también viene la fase de doctorado, ¿no? ¿Cómo ve ese periodo? Porque lo mismo que le decía que estos me influyeron mucho en la cosa intelectual, digamos que hubo otro también en el comportamiento, y además fue el primer contacto que tuve con industriales, pues realmente yo vivía aislado, en fin, no tuve la suerte de otros muchos compañeros que estudiaron en colegio mayor, y entonces pues estaba concentrado en lo mío. El primer contacto con la escuela de industriales fue a través de la IAESTE, aquí se llama la International Association for Exchange of Students for Technical Experience, un nombre larguísimo, que estaba precisamente en Industriales, arriba, al lado de la Artigas, donde ahora está la sala. Una oficina de intercambio de estudiantes, pionera de la movilidad actual que se está... Exacto, era la única forma que teníamos en aquella época de salir. Y finalmente, pues cuando estaba en el penúltimo curso, fui a Noruega, a una presa de materiales sueltos que estaban haciendo. Bueno, me fui al sitio más lejano que había, porque no había beca para Estados Unidos. Y entonces me pedí la que había en el Círculo Polar Ártico, en un sitio que se llama Moirana. Entonces los noruegos eran pobres todavía, porque no habían descubierto el petróleo. Pero fue una experiencia, os podéis imaginar, claro, o sea, porque aquello se paraba en París a la ida, pero a la vuelta, cuando ya te habían pagado algo por los 2 meses que habías pasado allí, fantásticos, en aquella gente tan hospitalaria y demás, pues ibas bajando por Dinamarca, por Alemania, por París, fue la primera visita larga a París. En fin, fue un choque, verdaderamente fue un choque que puso en valor también lo que estaba haciendo. Y volviendo a aquello, pues sí, es que como te decía, yo tenía a Eduardo Torroja en la cabeza, y entonces yo creía que yo era un gran proyectista, erróneamente, posiblemente, y lo que quería era proyectar. Y mira por dónde, pues Renfe tenía una subdirección de estudios y obras nuevas, donde se hacían proyectos para toda España, y estaban intentando crear una oficina de proyectos un poco más potente que la que tenían, y me fui para allí. Y la verdad es que pasé 8 años o 9 años muy interesantes, porque me dediqué a todo lo que me gustaba, y sobre todo a viajar por España, a proyectar. O sea, lo que hacíamos allí era proyectar con nuestras propias manos, porque el equipo era más bien limitado, el equipo de ayudantes y todo esto, y luego a dirigir la obra, con lo cual veías tus errores. Fue muy, muy, muy instructivo. Y sobre todo, como se llamaba Estudio de Obras Nuevas, pues cuando había un lío nos llamaban. Y en particular de 2 de esos líos, pues digamos que sigo viviendo, o por lo menos me sirvieron para incitarme. Uno fue una línea de ferrocarril, una línea de puentes metálicos antiquísimos que había en Lérida, en una línea transversal, y había que probar si se podía aumentar la carga y la velocidad, y entonces fuimos a hacer pruebas allí, con unos extensómetros mecánicos, que era lamentable. Ya no me atrevo a contar cara al público cómo se medían aquellas cosas. Y luego otro caso muy interesante también fue el Silla Cullera, que querían llevar más cargas y también más deprisa, con lo cual pues hubo que estudiar un terreno malísimo, poco consolidado. Se tenía dudas de que aquello pudiera aguantar, y hubo que estudiarlo y demás. Es decir, interacción dinámica terreno-estructura, interacción, efectos dinámicos en puentes, y de ahí acabó saliendo la tesis doctoral. Y ese fue posiblemente el otro punto clave del cambio, porque claro, en aquella época yo tenía una cierta capacidad para pedir en el departamento que se compraran los libros que hacían falta, y al estar haciendo la tesis de dinámica no se sabía mucho entonces, bueno, ahora tampoco, pero entonces todavía menos, y la información era muy limitada.
Solamente tuve la suerte, y ahí sí que podía hablar de otro profesor, Miguel Ángel Acar, que había sido mi profesor de ferrocarriles, pero que trabajaba a mi lado en Renfe, y este señor resultaba que era un sabio. Había trabajado ya con Esteban Terradas en tiempos, aparte de caminero, había hecho físicas, matemáticas, en fin, y además era todo un caballero. Y entonces aquel señor realmente fue mi auténtico director de tesis, y es con el que empecé a ver por dónde iban las cosas. Bueno, eso por un lado, la dinámica. Y por otro lado, los ordenadores. De repente, Renfe, con aquello de la expedición automática de billetes, se hizo con el conjunto más potente de ordenadores que había en aquel momento. Estamos hablando del año 70, poco más o menos, 72. Y lo que sucede es que los que tenían aquellos ordenadores los consideraban propiedad suya y que no se podían utilizar para otra cosa, desgraciadamente, con lo cual era una batalla campal. Pero por el otro lado, en las revistas llegaban continuamente cosas que no tenían nada que ver con los artículos que se publicaban habitualmente. Quiero decir que de repente alguien empezaba a decir, tenemos un algoritmo y tenemos un programa que hace esto y lo otro, y no había manera de enterarse de qué diablos estaban hablando aquellos. Bueno, a veces cuento como historia el tema de la transformada rápida de Fourier, que era otra de las técnicas que se empezaron a desarrollar en ingeniería civil entonces. Yo decía, bueno, pues transformada de Fourier lo entiendo, pero ¿por qué rápida? ¿Qué tiene que ver esto con las matemáticas? Bueno, y no digamos cuando de repente se empieza a hablar de elementos finitos, y todo el mundo habla de elementos finitos, y nadie cuenta exactamente qué son los elementos finitos, e incluso el mismísimo libro de Sienkiewicz, que salió por aquellas épocas, me parece, la primera edición, era difícil de sintetizar. Bueno, aquello era un sufrimiento, porque uno querría saber, pero no había manera. Había que seguir manteniendo, por otro lado, el nivel de trabajo que se pedía por allí. Me habían ido, en fin, con los trabajos había cogido más responsabilidades administrativas también en la propia Renfe, y de repente se funda la Escuela de Caminos de Barcelona. Y entonces Torroja, hijo, José Antonio, me habla de irme allí para la plaza. Y después de un intercambio de opiniones con mi mujer, teníamos 4 hijos ya para entonces, pues decidimos coger a toda la familia y trasladarnos, porque se hablaba de que sería posible sacar la oposición al cabo de un año. Y nos fuimos allí, un sitio muy interesante. La escuela más antigua de España, la escuela histórica de 1800, a una escuela nueva, con otro entorno y posiblemente con otro espíritu institucional, esa escuela, ¿no? Un nuevo aterrizaje, otro comienzo. No tan moderno el edificio. El edificio era el sitio donde iban al colegio las niñas bien de Barcelona. Era un colegio de monjas, en un sitio maravilloso. Naturalmente ahora el rectorado de Barcelona ha hecho todo lo que ha podido para hacerse con aquello. Y entonces había llegado a un acuerdo, la mitad todavía ¿Por la zona de Pedralbes o por exacto. Jorge Girona Salgado, 31. Sí. Entonces la mitad la ocupaban las monjitas, la otra mitad la ocupábamos nosotros. Aquello tenía sus ventajas, porque a la hora del desayuno, como yo era el secretario, pues me mandaban unos bocadillos fabulosos a traer las monjitas. Y de repente me encontré con que, después de haber hecho todo el esfuerzo de estar allí y demás, pues resultaba que no sacaban las plazas. Tardaron 10 años o una cosa de ese estilo en sacar plazas a concurso. Yo, entonces, pues claro, me había apuntado a unas cuantas, en particular de Sevilla, donde estaba López Palanco, como digo, que siempre era un referente también. Perdón, pero el campo de trabajo era más el mundo de las estructuras, como ha dicho, la dinámica, interacción suelo-estructura. No creas, en aquel entonces puentes, yo lo que tenía era exactamente lo que cayera, porque es que en Renfe lo bueno que tenía el departamento era eso, que tenías que hacer a todo. Incluso la universidad tampoco estaba tan parcelada, ¿no? La universidad, no, la universidad era Caminos, Calles y Puertos, con gran orgullo. Nadie sabía qué diablos era eso, porque claro, los ingenieros en Barcelona de toda la vida eran los ingenieros industriales. Y entonces, pues, digamos que se estaba intentando arrancar con un
eso sí, con una especie de enganche a la tradición antigua de exigencia y estudio serio para poder hacerse un nombre. Se estaba intentando meter en el ambiente de la ciudad. Por ejemplo, recuerdo que uno de los trabajos que cayeron fue el estudio de una losa que se estaba construyendo cerca de la frontera, en un paso superior, y entonces pues fuimos allí a medirla, hicimos un modelo de elementos finitos. Entonces ya había un par de profesores que habían venido de Estados Unidos y demás. En fin, era un ambiente muy interesante. La verdad es que estaba muy bien, pero claro, yo tenía que salir de allí. Entonces, la primera oposición que salió fue precisamente en Industriales, y en Industriales de Sevilla, nada menos. O sea que era un cambiazo tremendo. Pero la situación era complicada. En fin, la situación era complicada. Y hubo que optar a aquella oposición. Perdón, y antes de que se incorporara a la Escuela de Industriales de Sevilla, entonces, ¿cómo estaba la profesionalidad del profesor? Valga la redundancia, ¿se compaginaba con la actividad externa como en Renfe o en otra empresa? Sí, ¿El tiempo completo no estaba contemplado? ¿O sí? No. ¿Había núcleos de investigación? ¿Era eso desconocido? ¿El formato era antiguo, no? El formato que teníamos era el de la dedicación. Ese fue precisamente una de las preguntas una vez que se consiguió la cátedra, es decir, ¿qué demonios es un profesor? Claro, exacto, de una universidad extranjera. Y ahora se tiene una perspectiva ya que parece que distinta. Toda la vida ha sido así, la Escuela de Camino de Santander se mantenía con profesores que iban y venían desde Madrid, exacto. La de Valencia le pasaba lo mismo, y durante algún tiempo fue así. Caminos de Barcelona se fundó ya con el deliberado propósito de personas en exclusiva, de hacer investigación y de presentarse a los concursos. ¿Esto fue en el año 76? Esto fue en el 74. O sea que 74 fue el último año que estuve en es como el punto de inflexión de dos modelos universitarios completamente diferentes, ¿no? Absoluto, sí. Bueno, es que mi tesis, por ejemplo, yo no fui de la primera promoción, ni de la segunda, ni de la tercera del Plan Nuevo. Y mi tesis doctoral me parece que fue la segunda de Caminos. O sea, que es que realmente nadie sabía de gente que lo se que era aquello, a menos que se dedicase a los temas de investigación, como era la gente que trabajaba en el laboratorio de ensayo de materiales. Pero Barcelona se hizo con el decidido propósito de incorporarse a lo que se estaba haciendo fuera. Y entonces, lo de Sevilla, la gran suerte para mí fue precisamente que caí en una escuela que estaba intentando... Primero, era una escuela que... Sevilla era una escuela singular, que se había creado con el plan de la OCDE, exacto, de una manera ajena, por decirlo de alguna manera, al modelo del Ministerio de Educación español, ¿no? Exacto, pero sin embargo el esquema de los profesores era el mismo, salvo Javier Aracil, que era el director en aquel momento, que había ido por allí, y Manglano, que era el profesor de física, que estuvo poco tiempo, estuvimos prácticamente, él se fue en cuanto yo entré para Valencia, pero el resto de los profesores no tenían dedicación, y es más, se consideraba un poco ofensivo aquello. Un ingeniero tenía que estar haciendo cosas, pero claro, desde la universidad se pueden hacer cosas también, no se está quieto uno. Y entonces la gran suerte fue llegar allí, encontrarme con que en la especialidad de mecánica había una demanda de gente que le hubiese gustado y que de hecho lo hizo, estudiar y dedicarse a aquello. Y el esquema general era trabajo en el taller, trabajo con el ordenador y trabajo intelectual. De modo que me encontré con un ambiente prácticamente preparado. Me encontré además con gente extraordinaria que luego lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. Los primeros alumnos que se me pusieron al lado, y es una cosa que nunca acabaré de agradecerle bastante a Javier Aracil, que me presentara a José Domínguez y a Antonio Martín Navarro, y con aquellos pues empezamos a hacer cosas inmediatamente. De hecho, en 2 años ya nos habíamos situado en todos los ambientes de métodos numéricos y de dinámica y demás, y habíamos empezado a crear un polo en Sevilla donde venían profesores extranjeros, porque como te decía, la duda es qué es un profesor. Y entonces pues lo que hice fue intentar conectarme con París, con Londres, con MIT. En MIT
estaba José Manuel Roset, en Southampton estaba Carlos Brevia, y en París pues la conexión fue con Paul Germain, que luego fue secretario perpetuo de la Academia de Ciencias y que tenía una cosa muy interesante sobre termodinámica de procesos irreversibles en medios continuos. Profesor Enrique Alarcón, muchas gracias por su participación en este primer programa sobre vidas académicas. Realmente pues se ha dejado lanzado este cambio de modelo en el mundo universitario, en las escuelas tanto de caminos como de industriales, y el emplazo para un próximo programa en el cual desarrollaremos ya su desarrollo hasta la actualidad en escuelas de industriales. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Como ha señalado el profesor Miguel Ángel Sebastián, aquí concluye el primer programa de los dos que vamos a dedicar a la trayectoria del profesor Enrique Alarcón dentro de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial.